Estimados alumnos, sean más que bienvenidos a nuestra clase de lengua española. Les continúa acompañando su maestra Ana Paola Félix y me place llegar hasta sus hogares en los encuentros de esta asignatura. Espero se encuentren muy bien y listos con todos los materiales que necesiten y su área de trabajo bien adecuada, higienizada y sin ningún tipo de distracción, para que continuemos recorriendo este camino hacia el aprendizaje y poner en práctica todos los conocimientos que vamos desarrollando y adquiriendo en esta clase. Durante los últimos meses, todos hemos experimentado un giro inesperado en nuestras rutinas por efecto de la pandemia del COVID-19, de la que estoy segura que se han cuidado y tomado todas las medidas pertinentes para mantenerse en salud, así como a sus familiares. Por ello, antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Les cuento. Los estudiantes de quinto grado de secundaria del Politécnico Madre Rafaela Ibarra se sienten preocupados porque su docente de Ciencias Sociales les ha asignado realizar una reseña de Juan Pablo Duarte, su vida y obra, pero no tienen ni idea de cómo hacerla. La docente de lengua española, al percatarse de la situación, aprovechó la ocasión para trabajarles el tema la reseña. Por lo que, mediante la estrategia de indagación y de conocimientos acumulados y o elaborados, investigan más a fondo todo lo relacionado sobre la estructura, concepto, pasos y función de la reseña, para posteriormente elaborar una y de este modo presentar un contenido breve, llamativo y que cautive la atención del público. Luego la publican en la plataforma y redes sociales del centro educativo para que con ello puedan distinguir la reseña de otro tipo de texto. Al finalizar la jornada de este día, estarás en capacidad de reconocer qué es una reseña, establecer para qué nos sirve, y diferenciarla de otros tipos de textos a partir de su estructura, su intención y las marcas textuales que le son propias. A menudo emitimos juicios valorativos al narrar una historia de un libro, de una serie, una telenovela o película que hayamos visto o leído. Detallamos todo lo sucedido y de paso decidimos aquello que cautivó nuestra atención y la parte que no compartimos con el autor. También exponemos nuestro punto de vista acerca de un tema en el trabajo, la iglesia, en la escuela. Todo esto lo hacemos de manera espontánea e informal, lo que nos lleva muchas veces a distorsionar el mensaje del texto o a no ser muy entendido. Por tal razón, hoy trabajaremos el texto funcional, la reseña, que nos permitirá narrar y poder dar nuestra opinión acerca de un tema o una obra de forma estructural, tomando en consideración ciertos parámetros de modo que pueda ser entendido satisfactoriamente por el lector u oyente. ¿Saben ustedes qué es una reseña y cuál es su importancia? La reseña es un tipo de texto que narra, describe e informa acerca de un tema determinado. Permite expresar la valoración
personal del objeto reseñado, además de ser fundamental en la vida de todo estudiante y de gran importancia porque a través de ella nos enteramos del tema de una obra, de un documental, de una película, de un libro, entre otros. De igual manera, podemos saber antes de leerla o verla cómo es recibida a través de las críticas realizadas, lo que le permitirá al lector u oyente una mejor comprensión y conocer a profundidad el tema en cuestión. Por ejemplo, cuando leemos una reseña sobre una película, antes de verla se informa de su argumento y esto permite saber de qué va a tratar. La reseña busca ofrecer una visión general y crítica sobre el objeto reseñado, lo que le facilitará al lector ampliar sus conocimientos antes de tener acceso directo a él. Es un tipo de texto descriptivo informativo, capaz de despertar el interés o persuadir al lector para ver una película, leer una obra, un libro, entre otros. Por eso, para elaborarla, se debe haber comprendido, interpretado y evaluado previamente el tema. Una reseña consta de una estructura argumentativa, donde se introduce y presenta el objeto a tratar. Por lo general, este tipo de texto está dividido en varias partes, pero hay 3 partes que se encuentran en la mayoría de las reseñas, las cuales son la presentación, el resumen del contenido y el comentario. La presentación, la primera parte, aporta la ficha bibliográfica del libro, compuesta por el nombre del autor, el título que describa la obra de la reseña y este debe estar relacionado con el contenido que imparte al lector y le invite a leerla. Por otra parte, tenemos la editorial, el año de publicación. También es posible presentar una breve biografía del autor y mencionar otras publicaciones de este. Recuerda que variará de acuerdo al tipo de texto que se reseñe. En cuanto al resumen del contenido, se presenta la información sintetizada y más relevante del objeto reseñado. Este momento narra los argumentos, la finalidad de la obra, el contenido. En este se habla de los temas abordados, la trama y los hechos narrados. Mientras que en la estructura y organización se describe el orden, cómo se presenta en la obra. Por último, tenemos el comentario, donde se expone la opinión o juicio crítico valorativo del texto. Aquí se expresa lo que se considera positivo o negativo del tema. Esta parte es la más importante de la reseña. Te repito, el comentario es la parte más importante de la reseña porque le permite al autor presentar su punto de vista, hacer un análisis crítico o emitir su juicio valorativo del tema en cuestión, ya sea, como dijimos anteriormente, positivo o negativo, pero con la finalidad de que la apreciación del tema sea secundada por el lector u oyente. Es decir, que en esta parte el reseñador debe usar sus argumentos suficientemente sustentables y convincentes para persuadir al lector u oyente. En este momento les invito a escuchar una reseña biográfica de Rosa Duarte. Su autor es Joaquín Balaguer. Mediante ella vamos a poder identificar todas esas partes que ya hemos señalado y mencionado sobre la reseña. Rosa Duarte, hermana predilecta del Libertador. Sin ser una artista del lenguaje y sin poseer un sentido plenamente desarrollado de la hermosura literaria, sabe expresar llanamente sus ideas y dejarnos en sus escritos la impresión de que supo medir antes que nadie la grandeza de esta especie de niño inmortal que fue Juan Pablo Duarte.
sus apuntes para la historia de la isla de Santo Domingo y para la biografía del general dominicano Juan Pablo Duarte y Díez se encuentran vertidos en prosa ágil, ennoblecida por su sencillez de expresión, que no es frecuente hallar en la literatura de aquel tiempo. Como de las cosas demasiado amadas, se habla en estos apuntes del Libertador con ternura casi temblorosa. El valor histórico de su obra, inmenso por la cantidad de detalles que suministran sus apuntes acerca de algunos episodios capitales de la independencia nacional, cuando habla de la bondad del padre de la patria, del cerco de admiración que se formó de hombre sobremanera virtuoso. ¿Por qué vale literariamente la obra de la autora de los apuntes biográficos del fundador de la República? Sin duda, por la frescura con que nos transmite su propia emoción y la de sus contemporáneos en una obra que carece de estilo, pero que rebosa de sinceridad y nobleza. Contienen los apuntes de Rosa Duarte rasgos verdaderamente candorosos y arranques casi sublimes de auténtica ternura. El patriotismo de la mujer y el afecto de la hermana llegan en estas notas biográficas a un grado de efusividad y de grandeza. Hay paisajes de las memorias de Rosa Duarte que no pueden recorrerse sin sentir en el corazón un estremecimiento sagrado. Algunos episodios de la vida del padre de la patria, aunque referidos en prosa desarticulada, cobran en estos apuntes intereses eminentemente dramáticos. Luego de escuchar esta reseña, observemos cómo está estructurada. Como podemos observar en pantalla, de color morado, tenemos el título de la reseña, que en este caso es Rosa Duarte, y se relaciona con el tema tratado en la misma. La parte de color rojo es la presentación de dicha reseña, donde el autor hace una breve semblanza acerca de Rosa Duarte. El resumen se encuentra de color verde y este engloba de forma sintetizada la manera en la que Rosa Duarte se refiere al padre de la patria, en sus escritos carentes de coherencia, pero con gran valor patriótico, cargado de sencillez y ennoblecimiento. Siguiendo el orden, el comentario en la parte que está de color azul, en este el autor expresa su punto de vista acerca de los apuntes de Rosa Duarte, considerándolos carentes de estilo, pero de gran valor patriótico, cargado de sinceridad y nobleza. Muy bien, ahora continuaremos desarrollando los diferentes tipos de reseña. Son muchos. En nuestro caso, mencionaremos solo los principales. Estos son la reseña crítica, literaria o narrativa, la reseña comparativa, la reseña de mapeo, la reseña mixta, la reseña panorámica, la reseña de vanguardia, la reseña sistemática y la reseña general. Antes de proceder a definir cada uno de los tipos de reseñas, cabe mencionar que estas tienen la opción de seguir el patrón de una sinopsis, es decir, ofrecer una breve introducción sobre la obra reseñada sin analizar los detalles del desarrollo y de la conclusión. También existen otras que pueden desarrollarse como resúmenes, brindando información sobre cada una de las partes de la obra reseñada. Por su parte, hay un grupo que opta al estilo de síntesis, por lo que reorganiza, analiza y critica la información presentada. Ya que tenemos claro que las reseñas pueden adoptar diferentes estilos de escritura, vamos a analizarlas según el tipo al que pertenece. Como dijimos anteriormente, existen diferentes tipos, así que analicemos algunos de ellos. En la reseña crítica, el autor busca analizar críticamente la obra reseñada y para esto debe indagar, profundizar
incluir distintos grados de análisis, evalúa la calidad de la obra e integra opiniones de diversos autores. Además, considera el lenguaje empleado por el autor de la obra y el público al que va dirigido. La finalidad de este tipo de reseña es dar una valoración a la obra, de sus virtudes o defectos, para informar al lector los aspectos relevantes del texto. Este tipo de reseña se puede aplicar a libros, películas, artículos, series, cuadros, esculturas, discos, entre otros. Por lo regular son realizadas por personas especialistas en el área y las publican en revistas y periódicos. La reseña crítica se realiza especialmente sobre obras recientes, novedosas, estrenos o lanzamientos. Así sirven para orientar al público si la misma será de su interés. Cabe mencionar que este tipo de texto también se utiliza a nivel académico, cuando se asigna la presentación de una lectura de un libro. Este consta de la siguiente estructura. Título, en este caso, debe hacer referencia al título de la obra de que se hablará o a su autor. Sin embargo, debe ser diferente. Por ejemplo, 100 años de soledad, las sagas familiares de Gabriel García Márquez. Otra parte es la presentación. En este se colocan los datos bibliográficos que encabezan el texto: nombre y apellido del autor, título de la obra, la ciudad donde se editó, nombre de la editorial, fecha de edición y número de páginas. Luego tenemos el resumen del texto. En él se presentan los contenidos esenciales. De igual modo está el comentario. Este comentario crítico donde se expresan los argumentos que sustentan el punto de vista respecto al tema y por último la conclusión. Este tipo de reseña nos da la oportunidad de evaluar el valor de un texto escrito. La reseña literaria o narrativa tiene como objeto evaluar de forma objetiva textos literarios para analizar críticamente la obra, el contexto y la relación que guarda con el autor. En esta también se pueden establecer similitudes y comparaciones con otras obras. Como en otros tipos de reseñas, la finalidad de una reseña literaria es informar al lector si vale la pena o no leer un libro. Por supuesto, esto depende de la subjetividad del creador de la reseña, quien debe argumentar el porqué de su valoración. Es decir, dependerá de la percepción o de la forma de pensar de quien realice esa reseña. Por otra parte, tenemos la reseña comparativa. Esta puede ser literaria o crítica, en la que se analiza y se sintetizan dos o más textos.